Sean bienvenidos a Óperas o Crónicas, un programa dedicado al arte en la ciencia ficción y los retrofuturismos. En este segundo capítulo los invitamos a acompañarnos a un viaje a finales del siglo XIX, primero al Manchester y su industria textil y a la Inglaterra victoriana y su feria mundial, porque hablaremos de la película Steam Boy de Katsuhiro Otomo. Repasaremos el glosario básico de los retrofuturismos y daremos datos históricos sobre la época en la que se basa la película Steam Boy. Comenzamos. Under a spreading chestnut tree, the village smithy stands. The smith, a mighty man is he, with large and sinewy hands. Bueno, pues estamos aquí ya en nuestro segundo programa. Como pueden ver, me acompaña de nuevo Arthur Pendragon. ¿Cómo estás, Arthur? Saludos, bien. ¿Cómo están ustedes? Igual bien, pues ya sé que en el programa pasado te presentaste, pero pues yo creo que es conveniente que vuelvas a decir tus redes sociales y todo onda. Bueno, pues yo soy Arthur Pendragon, soy artista visual y diseñador de vestuario y de accesorios, y me pueden encontrar en Facebook, en la página de El Taller de Arthur Pendragon, en Instagram como Sir Arthur Pendragon, y también en el grupo Creadores Mexicanos de Steampunk. Muy bien. Y pues también tenemos con nosotros a Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y pues hay que hablar muchos temas, ¿no? Sobre la película, sobre exposiciones. Va a ser un programa bastante interesante y entretenido, la verdad. Pues sí. ¿Sigues teniendo tus redes sociales privadas o ya abriste alguna pública? Ay, de repente. No, bueno, públicas están en mi Instagram, que aparece como Mauritius CF, Mauritius con V en lugar de U, _CF. En esa me pueden contactar si gustan, ahí subo algunas cosas, gatos, cosas, ya saben que la gente sube en Instagram. Igual por Facebook, si me quieren mandar algún mensaje o algo, como Mauritius Carrafernus. Y pues más que nada eso, ¿no? Para las personales, digamos, las donde me pueden contactar directamente, serían esas. Bueno, pues bueno, a mí me gustaría empezar el programa con la conclusión que di el programa pasado, porque justamente la película de la que vamos a hablar hoy, que es la de Steam Boy, pues retoma mucho lo que yo había comentado el programa pasado, y es que justamente el steampunk necesita de un trabajo intelectual previo, de conocer no solamente la estética o la paleta de colores, sino requiere conocer el periodo, la época, tanto cultural, socialmente, tecnológicamente, históricamente, obviamente, y para que podamos partir de una buena base de lo que fue la revolución industrial y poder pues hacer de una buena manera un retrofuturismo en específico, que en este caso vamos a hablar de steampunk, y pues no irnos tan a la deriva, ¿no? Como, bueno, a mí me parece que por algo es ciencia ficción y no solamente ficción. No sé si Arthur quiera retomar algo del programa pasado o quiera abrir con alguna otra cosa. Pues yo quería mencionar que esta película de Steam Boy creo que es una de las que mejor retoman el concepto de lo que debe ser el steampunk. Justamente no solo es imaginar una situación hipotética sin base en lo real, ¿no? Aquí nos muestran cómo realmente la sociedad, nos muestran un escenario muy real, y a partir de ahí es donde parten estos elementos de fantasía y de ciencia ficción que siguen basados en hechos científicos, habilidades.
Y además de que es la que a mi parecer mejor retoma el concepto del steampunk, también creo que visualmente es una obra de arte. Sí, a mí también me lo parece. Pues vamos a hablar muy de bueno, ello adelante. Y Mauricio, Dime. ¿quieres iniciar con alguna otra cosa o quieres retomar algo de lo que te quedaste pendiente en el programa pasado? Que me parece que sí dejaste por ahí algunas cosas. Bueno, dejar cosas pendientes respecto a información siempre quedan porque es un tema larguísimo. Hay mucho realmente que charlar, que debatir y que informar al respecto, que investigar. Entonces, pues obviamente siempre van a quedar cosas en el tintero. Si acaso, bueno, nomás rectificar justamente de una novela que había dicho, de la de Norte y Sur, que estábamos hablando sobre las cuestiones de la entrada a la revolución industrial en las ciudades, las cuestiones textiles, todo eso, y de la vida, la diferencia de la vida del campo y de las ciudades. Bueno, y decía de la novela de Norte y Sur que sí, efectivamente, tal como dije, es de Elizabeth Gaskell. Me había confundido con Dickens, pero es otra, la de Dickens. La de Norte y Sur es de Gaskell. Creo que fue lo único que dejé como en el tintero respecto a como rectificación. Y sí estaba bien, sí era de Gaskell. Y sobre lo demás, pues bueno, creo que ya se irá desarrollando en el programa ahí todo lo que traigas tú entre manos para hablar. Ya iremos viéndolo, porque pues traigo información de las ferias universales, bueno, estas son ferias universales, hay que también tenerlas en cuenta, ya lo explicaré más adelante, pero pues traigo información sobre eso y para debatir justo la película de Steam Boy. No sé, alguna cosa de este pasado, pues creo que podemos empezar, de hecho, por remarcar de nuevo, bueno, o a lo que haya quedado inconcluso del glosario, ¿no? De lo que estábamos justamente platicando al principio de la sesión pasada, ¿no? Del programa pasado. Pues sí, me parece, vamos a empezar un poquito a repasar el glosario. A ver, si alcanzan a ver ahí son mis láminas de mi conferencia. Pues lo primero, ¿no? La que me parece más importante, pues es el retrofuturismo, que pues quedamos que justamente hay que tomar bases de un pasado en específico característico. Me imagino que para que se entienda un poco mejor podemos poner como ejemplo el steampunk, que justamente es la estética, la historia, bueno, el modo de vida social y todo de la revolución industrial en la Inglaterra, ¿no? Claro que puede ser de otros lugares, pero como para que se entienda vamos a basarnos solamente en algo muy concreto. Y pues partiendo de ahí de la historia real, la mayoría de las veces, claro que es ciencia ficción y puede tener ficción, de ahí nos imaginaríamos un futuro en el cual pues la tecnología, básicamente, las formas sociales y todo lo demás cultural no cambia, pero el tiempo sigue avanzando, ¿no? En teoría podría decirse que podríamos estar en un año 2022 como lo estamos ahora, pero pues con la tecnología y los modos que era justo, sociales, que era justo lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? De si habría cambios, no habría cambios, se mantendría todo exactamente igual estéticamente, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones las vimos justo la vez pasada. Para quien no haya escuchado o visto el programa anterior, creo que pues aquí está la invitación antes de seguir con ver el otro para que puedan entender más a profundidad todos esos conceptos, que bueno, aquí es un resumen, pero en el pasado los estuvimos justamente viendo a mucha más profundidad. Sí, me pareció muy atinada tu observación de que en los retrofuturismos, como es ciencia ficción, pues el tiempo pareciera que no avanza, ¿no? Claro que aunque nos hubiéramos quedado con la tecnología de vapor, pues en la historia real y concreta, pues sí, claro que hubiéramos avanzado, hubiéramos dejado esas formas sociales atrás, ¿no? Pero pues como estamos entre ciencia y ficción, pues vamos a... Queda un mundo es como estancado siempre en la imagen, por lo menos.
Sí, que claro. puede estar ya en el año 3000, pero parece que sigue siendo 1850, ¿no? Exactamente. Salvo por las naves. Ajá, sí, Salvo por perdón. las que... Por naves y cosas como medio extrañas que luego aparecen que obviamente no existían en 1850, pero sí es como justo, ¿no? Es esa parte del futurismo dentro de la palabra, sí que el componente futurista dentro del retrofuturismo, ¿no? Sí, es algo Exactamente. muy curioso. La otra palabra que me parece que es muy importante y que en el caso de, por ejemplo, el steampunk o el dieselpunk, pero sobre todo el steampunk, es el punto de cambio o punto home, porque, o sea, sí, digamos que, como lo platicamos en el capítulo pasado, ¿no? La revolución industrial realmente vino a cambiar toda la forma en la que se organizaba la sociedad. Entonces, ese es un punto de inflexión muy fuerte del cual nos podemos basar para este retrofuturismo, ¿no? Y en el caso de otros retrofuturismos, como por ejemplo el dieselpunk, o sea, también el diésel revolucionó muchas cosas porque tiene muchísima más fuerza para mover máquinas, el diésel, de lo que tiene el vapor. Entonces, también ahí fue otro punto de inflexión muy grande, ¿no? Y pues como lo comentabas también el episodio pasado, que pues a veces estos puntos de inflexión pueden ser puntos históricos, pero pues en el caso concreto del steampunk es tecnológico. No sé si Arthur quiere agregar algo de esto o nos quiera platicar lo de la utopía y la ucronía. No, yo estaba más bien pensando lo que hablaban hace rato de que parece que el tiempo no avanza. Seguía pensando en la película de Steamboy, que realmente está en el siglo XIX. Me quedé pensando cómo sería un futuro si hubieran seguido más o menos como con esta línea, cuál sería la diferencia estética. Y se me ocurrió, por ejemplo, la serie de Arcane, no sé si ya la vieron, que ahí tal cual te saca del siglo XIX, no ves siglo XIX para nada, pero es totalmente steampunk en su estética. A lo mejor ahí lo que cambia es justamente la energía, que ahí podríamos, si nos ponemos estrictos, ahí podríamos decir que a lo mejor puede no entrar conceptualmente en el steampunk porque no se mueven con vapor, se mueven más como con fuentes de energía mágicas y cosas de este tipo, pero pensando en las dos como animaciones, me quedé pensando que podrían, a lo mejor, podríamos imaginar que una sí es del siglo XIX y la otra ya es como en un futuro más avanzado donde sigue teniendo como esta estética un poco retro y un poco steampunk. Es que de hecho para que sea retrofuturismo tiene que anclarse a una época pasada, si no ya deja de tener el componente de retro. O sea, bueno, obviamente justamente empieza en una época en donde surge ese tipo de tecnología, ¿no? En este caso en el steampunk, el vapor. Pero... Sí, si quieren ahorita lo discutimos porque yo también tengo ahí una serie que puedo dar un ejemplo y que creo que puede caber en otro concepto, ¿no? Entonces, bueno, después de lo del punto de cambio, pues ya vimos que otra palabra importante es justamente la ucronía, porque son digamos que realidades que nunca aparecieron en el tiempo, precisamente por este punto hombar o punto de cambio, donde la historia o el suceso de eventos que se puede dar para que cambie la realidad como la vivimos en este momento, pues es el punto hombar, ¿no? Entonces se crea como una línea directa de la ucronía y pues bueno, hay una teoría, ¿no? En la física del universo que si es infinito, significa que en algún punto el universo se va a volver a repetir ciertas cosas, ¿no? Entonces, si tomamos como verdad esa teoría, pues existe otra tierra en el infinito donde también tenemos un calendario que nos remite al 2022 y donde tenemos pues exactamente las mismas personas y a lo mejor algunos cambios, ¿no? Entonces esa teoría pues está bien chida porque en realidad, o sea, todo es posible, ¿no? Y cualquier ucronía es posible
no basados en una línea alternativa del tiempo, sino un universo diferente, ¿no? Más allá del universo en tiempo. Y quizás en ese universo paralelo estamos nosotros tres haciendo un programa no sobre steampunk, sino que vivimos en un mundo steampunk y haciendo un programa de una realidad alternativa al mundo en el que vivimos. Donde hubo una pandemia en el 2020 y así, ¿no? Claro, sí estaría bueno. Pues justamente, mira, esto de las pandemias nos lleva a la siguiente palabra, que es la distopía. Como ya seguramente saben, pues muchas de las obras de retrofuturismos o de los punks, por ejemplo el cyberpunk, pues critican mucho la forma social en la que hemos estado llevando las cosas, y regularmente todas estas historias terminan en una distopía, y pues yo creo que uno de los mejores ejemplos de distopía que me gusta nombrar es el de Volver al Futuro. No sé si recuerden que en una de las películas, pues el malo de la película, que es Biff Tannen, se roba el almanaque donde están todos los pues de la lotería, ¿no? De los resultados deportivos. De los resultados más bien de los... Entonces sí, él se hace millonario y hace un imperio, y cuando estos, con el Marty y el Doc regresan al futuro, pues se encuentran que es justamente una distopía, porque ese güey maneja todo, ¿no? Como tiene todo el bar del mundo, maneja todo. Entonces, otra distopía podría ser la de 1984, ¿no? Donde se suponía que íbamos a estar todos vigilados, que decían ahí, ¿no? Yo me acuerdo todavía hace unos años que decían, no, pues es que eso no puede pasar, porque ¿cómo va a ser posible que cada uno de nosotros tenga a alguien que lo esté vigilando? Pero pues eso incluso se rebasó, ¿no? Porque cada uno de nosotros en nuestras redes sociales tenemos, depende de cuántos amigos tengamos en nuestras redes sociales, perdón, pero la gata está aquí de mi tipo. Yo también tengo aquí mis gatos, misterios que nos han subido. Ajá. Sí. Y todas esas personas nos están viendo, ¿no? No precisamente vigilando, pero sí, porque pues ahora con lo políticamente correcto hay mucha gente que te censura literalmente. Claro. Te censura porque no eres políticamente correcto, ¿no? Entonces, porque no coincides con sus ideas, porque ya no se necesita contratar una policía ni nada. Exacto. La misma gente es la que justo hace eso. Hasta se llega porque no te alineas con el pensamiento de la mayoría. Sí. Entonces, pues a mí me parece que incluso eso quedó súper rebasado, ¿no? O sea, imagínense. Bueno, vamos a hablar de esto después. Bueno, lo de multiverso, pues ya vimos, ¿no? Que puede ser muchas realidades paralelas, pero creo que lo que habíamos quedado la vez pasada fue que justamente en los multiversos, cuando una obra tiene multiversos, pues sí interactúan entre ellos, ¿no? Cuando, a diferencia de cuando, por ejemplo, es un universo paralelo, que justamente era el ejemplo que estaba dando Arthur, que parece que es una cosa, pero no es, o el ejemplo pasado que habías dicho de una serie de hechos desafortunados, o ¿cómo se llama esa serie? Una serie de eventos desafortunados. Donde también pareciera que están en nuestra realidad, pero hay cosas ahí que como que no cuadran, ¿no? Entonces, o como lo que él decía, ¿no? Que pareciera que es steampunk, pero en realidad es como de magia. Y eso también lo retoman en, por ejemplo, Full Metal Alchemist, ¿no? Que es una realidad muy, muy parecida a la nuestra, pero ellos utilizan, en lugar de ciencia y tecnología, bueno, se utilizan tecnología, pero en lugar de la ciencia utilizan la alquimia. ¿No? La alquimia, sí, justamente. Y pues por último, yo creo que sería lo de la anacronía. Cuando algo es anacrónico, por ejemplo, se dice que es algo anacrónico cuando está fuera de su tiempo. Porque justo tiene, por ejemplo, nosotros vestidos como estamos ahorita, somos anacrónicos para el tiempo actual.
Exactamente. O Porque la no, película que decías de una serie de eventos desafortunados tiene muchos elementos, ¿no? Anacrónicos, que de repente parece que están en siglo XIX, pero después aparece un auto como de los 50, pero Ajá. ese auto tiene como teléfono o televisión o algún aparato así también todavía más moderno. Y la ropa igual es como una mezcla entre los 30, los 60, los 50, los 40, los 80, más moderno, ¿no? Ujú. sí, y también medio vintage, así casi pues de principios del 20, ¿no? Ujú. De hecho, por ejemplo, uno de el tío, bueno, el que no lo ha visto, el que tiene su como invernadero victoriano de cristal, donde tiene sus animales, pues es básicamente eso, ¿no? Un invernadero victoriano de metal con cristal. Y aunque bueno, hay gente que actualmente tiene cosas así, la forma en que juegan con eso hace como que se haga anacrónico, ¿no? Al momento. Pero fíjate que en una serie de eventos desafortunados, al ser todo tan anacrónico, no es anacrónico. Porque justamente para que sea anacrónico es que todo lleva una línea y de repente haya alguna cosa que se salga de esa línea temporal que no concuerde, que sea general pasado puede ser a futuro, pero generalmente son cosas más bien antiguas que no corresponden a. No hablo de casas porque, pues, por ejemplo, ¿no? Nosotros vivimos, sí vivimos ya en el siglo XXI y todo, pero las casas del siglo XVIII, XIX, XVII, hay varias que siguen en pie y siguen siendo habitadas, ¿no? Hay gente que tiene carros de los años 40 y todavía funcionan. Pero en la anacronía es, podría decir incluso más como nosotros nos vestimos, ¿no? Porque finalmente es una anacronía a la moda del momento. Pero si entonces toda la gente se empieza a vestir así, por ejemplo, dejaría de ser anacronía. Bueno, a mí Sí, parece. esto también se da, por ejemplo, con la tecnología. Cuando hay, por ejemplo, series o películas o cualquier obra donde viajan en el tiempo, regularmente olvidan algún objeto o alguna cosilla así, ¿no? Entonces, pues digamos, ¿no? Que regresas a la época de los aztecas y llevas un celular y se te olvida el celular y pues, los aztecas lo ven y dicen, no, obviamente esto no va aquí, ¿no? Y también pasa, por ejemplo, eh, por error, ¿no? Cuando están haciendo series o películas de época, de repente Justo, iba a aparece decir, algún sí. elemento, ¿no? Sí, justo. En el tema histórico hay un montón siempre de concepciones erróneas que justamente resultan anacrónicas, ¿no? En libros, en series, etcétera. Siempre la gente, incluso en la educación, en la escuela, hay muchas cosas como que son anacrónicas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla luego de Edad Media, que te ponen, ay, en la Edad Media usaban pelucas empolvadas, y dices, ah, caray, eso es anacrónico completamente, porque las pelucas empolvadas se empezaron a usar a finales del siglo XVII y durante durante gran parte del siglo XVIII. En la Edad Media nadie usó nunca peluca empolvada. O te hablan de Versalles, ¿no? Y no existía eso. O que pusieran una máquina, un ferrocarril en el siglo XVI. O lo que decíamos, ¿no? También en el programa pasado, de los piratas con estilo del siglo XVII, XVIII, pero en pleno siglo XIX. Esas serían como ciertas cuestiones anacrónicas, ¿no? En conceptos históricos. Sí, bueno, había un par de cosillas que dejamos ahorita pendientes, ¿no? Que Arthur fue lo que mencionó de una serie. ¿Me puedes recordar qué fue, Arthur? Yo había mencionado de la serie de Arcane, que a lo mejor la estética es totalmente steampunk, aunque la energía principal no es el vapor, sino es como algún elemento mágico. Claro. Entonces sería steampunk. Bueno, mira, más bien hay algunas cosas, yo creo que, bueno, yo he visto más bien, hay algunas cosas que retoman como la estética victoriana y no tiene nada que ver con el vapor, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podría ser steampunk
que no, Es que no siento sé. que ni siquiera retoma la estética victoriana, sino que tal cual retoma esta estética futurista, retro, de meter como engranes, meter toda esta gama de colores, no sé, dorados, cobres, Sí, la barcos clásica paleta de steampunk, dirigibles, ¿no? ajá, como todos los elementos clásicos, incluso ya diría simbólicos del steampunk, ¿no? Como los barcos aéreos que traen como que vuelan como con dirigibles y ahí los retoman de engranajes que hacen funcionar el edificio y vapor saliendo por ahí, pero al final la fuente de poder es alguna cuestión mágica. Sí, a mí me parece que eso, bueno, algunas cosas que igual así como retoman algo así, podría ser como, no sé si se acuerdan que al principio Jeter había dicho que antes de plantear que fuera steampunk, decía que era fantasía victoriana. Entonces la fantasía victoriana creo que sí puede entrar como mucho más exactamente en este tipo de cosas porque sí están retomando como pues como ciertos elementos. De inspiración, sí. Por ejemplo, otra serie que básicamente es muy parecida a lo que dices es esta serie que se llama Last Exile, donde A ver. justamente toda la estética es así muy parecida a lo victoriano. La gente igual tiene muchos, ¿cómo se le dice? Pues tiene la diferencia de clases se nota mucho y digamos que la sociedad es muy parecida al siglo XIX, a la época victoriana, pero pues igual la tecnología que utilizan ahí es como súper futurista porque incluso ellos ya fueron al espacio, porque la Tierra ya se había como perdido, fueron al espacio, regresaron y luego, y como sabían que podía haber otro cataclismo igual, dejaron ciertas naves que parecen lunas, o sea, que son gigantescas, en el espacio. Entonces, la tecnología que ellos utilizan es un combustible que ellos le llaman el Claudia. Entonces, o sea, toda la estética es steampunk, pero igual, o sea, vuelan con, digamos, como si fueran motonetas, pero voladoras. Y los aviones, pues son más bien como barcos voladores, igual funcionan como con esta tecnología. Y y pues igual es como una cosa que visualmente sí podría catalogarse en el steampunk, pero no tiene justo este anclaje ni histórico, porque ellos están como en un universo paralelo, ni de la tecnología, ¿no? Sí, de acaso nomás tiene la cuestión de la inspiración estética hasta cierto punto, ¿no? Exactamente. Igual, por ejemplo, otro de que también es de como fantasía victoriana, que pues tampoco es steampunk, pero justamente cumple esta cuestión estética de fantasía victoriana, aunque creo que esta sí pasa, se supone, en el mundo real, es la de Carnival Row, es una serie donde aparece Orlando Bloom. Es del 2019, me parece. Esa serie también es completamente fantasía victoriana. De hecho, habla de criaturas fantásticas y todo, pero el contexto y la estética y todo, pues es victoriana. Así hay varias cosas, ¿no? Que aunque tienen cierta estética, no necesariamente, como dicen ustedes, tiene que ser steampunk, ¿no? En este caso, ¿no? En el caso de Arcane, fíjate que yo no la conocía, la de Arcane. Ahorita vi unas imágenes y sí, efectivamente no es victoriana propiamente en el sentido más estricto de la moda que traen, ¿no? Pero sí tiene como una inspiración o sea, sí en el victoriano, pero más bien en la inspiración de la inspiración. Ahora sí que la inspiración steampunk sobre lo victoriano, ellos toman la inspiración de lo steampunk para hacer lo propio, ¿no? Y sí, efectivamente, sí, como dices, pareciera como algo steampunk, incluso traen luego gogles y todo, que son como elementos muy asociados, ¿no? Que a veces la moda steampunk, aunque se inspira en lo victoriano, también es una moda que es medio victoriana, medio eduardiana, medio ya de los años 30, 40,
40s, yo he visto cosas de steampunk que ya se ven, que dices, esto ya es como de los 40s, pero que efectivamente va como mezclando, ¿no? Diferentes cosas para crear un mundo hasta cierto punto fantástico, digamos. Sí, está interesante, la voy a ver qué tal. Sí, sí, hay como ciertas cosas que se podrían catalogar mejor como otras, pero pues igual, ¿no? Ahí había que clavarse, habría que ser muy friki, ¿no? Pero pues bueno, para que no se nos vaya a ir el programa, porque ya llevan media hora, ¿qué les parece si empezamos con lo de la película de Steamboat? Vale, vale. Bueno, entonces vamos tantito a unos comerciales y ahorita regresamos para hablar de Steamboat. Bueno, pues ya estamos de vuelta y bueno, la lámina que tenemos aquí las tomé de la película de Steamboat y justamente no en el inicio, porque bueno, sí el inicio, porque la introducción es básicamente de dónde sacan la tecnología de la esfera de vapor, ¿no? Y para quien no la vea, pues mejor quite este programa y vaya a ver la película porque vamos a spoilar así, cabrón. Entonces, pues justo cuando empieza la película aparece esta lámina bueno, esta escena que dice 1886, Manchester. 66. 66, ¿no? 66, sí. 66. 66. Bueno, y de aquí, por ejemplo, se va a la ciudad, pues la mera época industrial, toda la ciudad así llena de fábricas, incluso pues se ve el humo, y luego ya viene lo de la industria textil, que es donde trabaja Ray Steam, ¿no? Que cuando está ahí, empieza la película, pues está trabajando ahí, y justamente lo que decíamos, ¿no? Del principio de que el steampunk debe de tener unas bases, pues justamente hay que conocer la historia y todo el contexto en el que se desarrolla la revolución industrial, porque, o sea, si ustedes se fijan, esta película está súper bien hecha, porque tengo aquí, bueno, estas dos imágenes de las textileras, pero las quiero contrastar con estas otras que son fotografías. Entonces aquí tenemos a los chavitos y se pueden ver, las máquinas son idénticas. Sí, es un reflejo. Sí, son idénticas. O muy parecidas, por lo menos. Sí, eso, sobre todo esa fotografía. Es que sí hubo todo un trabajo de investigación por parte de los creadores de la película de Steamboat, de ver cómo eran las máquinas europeas de esa época, y todavía las adornaron un poco más porque pasan algunos acercamientos de palancas y cosas así, que además el metal tiene como grabados y cosas ahí como creo que eran cosas que hacían, pero sí. Sí, claro. Bueno, incluso ya no se utiliza mucho esto de hacer como fierro colado o fierro fundido, pero pues todavía los exprimidores de naranjas de esos grandotes tienen así como en la fundición la marca de la compañía, así como las máquinas de acá, ¿no? Bueno, estas son más máquinas textiles. Este es el motor así es un motor gigante a vapor, y pues ese es el Ray Steam, ¿no? Que justamente también, no sé, se puede ver aquí en estas imágenes que aquí están trabajando hombres adultos, mujeres adultas, niños, niñas. Sí, como un reflejo, una copia, un reflejo de la época, como sucedía. Justamente, pues aquí, por ejemplo, ¿no? Están 3 niños y un adulto. Y pues parte importante también de los retrofuturismos, pues es justo hacer visible y criticar esto, ¿no? Que las condiciones laborales de esa gente en ese entonces pues estaban difíciles.
Y y pues es algo que yo he visto, por ejemplo, en todas las, en todos los retrofuturismos y en todas las obras, ya sean películas, cómics o cualquier, esta crítica social, ¿no? Que existe aquí, o por lo menos esta denuncia, justamente para no llegar hacia la distopía. Que es también justo lo que platicábamos el programa pasado, ¿no? Cómo las familias dejaron el trabajo en el campo para irse a trabajar y a vivir en las fábricas. Sí. Que hasta casa les ponían con tal de tenerlos ahí trabajando todo el tiempo. A ver, bueno, ya continuando más adelante con la película. Esta película, básicamente hasta donde sale Rey de la fábrica y llega a su casa, básicamente todas estas escenas que están viendo aquí cuando sale de la fábrica, es completamente histórico, es un reflejo, incluso las fotografías, hay fotografías de algunos lugares que aparecen en la película y pues son idénticas, ¿no? Podemos ver la ropa de las personas que están aquí, o sea, ahí sí es completamente histórico. Bueno, hay unos errores en algunas ropas, pero más adelante, pero la mayoría sí es tal cual histórico, porque justamente se ancla a una época. Habla justamente de esto, no es en Steam Boy algo que se puede ver, no es un futuro o un mundo alterno donde parece que son victorianos, pero ya no son victorianos, pero aquí es tal cual la época victoriana lo que quieren mostrar. Sí, incluso podríamos decir que la película hasta aquí no es retrofuturista, sino es básicamente histórica hasta aquí. Sí, es como si estuvieras viendo Oliver Twist o no sé, una adaptación animada de Oliver Twist o algo así, ¿no? Que sí es histórico. Y ya digamos que la diferencia, lo que le meten de ficción a este rigor histórico que están teniendo hasta ahorita, pues es justamente la tecnología de los papás de Rey, ¿no? Por ejemplo, esta rueda incluso, que es como una especie de motocicleta, sí existía. Sí. No era muy usada, pero sí. Sí, ya había prototipos, no era nada segura. Monocicleta se llama, ¿no? Sí, algo así. Y ya digamos que por ejemplo, ya cuando aparecen este tipo de máquinas que son como locomotoras, pero que van sobre la tierra, que ya no llevan... Esa sí, ¿no? Esa ya es pues ya es parte de la ficción, ¿no? Ya le van metiendo poco a poco ficción. Pero igual, o sea, por ejemplo, aquí que es la escena de cuando va entrando el tren a la terminal, pues la terminal de tren es idéntica. Incluso aparece una recreación igual en la película de Hugo. No sé si se acuerdan. Yo también estaba pensando en la película de Hugo, el momento en el que el tren llega sin frenar a la estación. Y se descarrila, ¿no? Y eso fue un hecho histórico, incluso hay fotografías. Entonces los productores de la película de Hugo retomaron ese evento histórico para meterlo a su película. Que pues igual, o sea, no me acuerdo si Hugo también es así como muy futurista, pero me parece que no, ¿verdad? No, Hugo no es futurista. De hecho, Hugo más bien es una historia que te cuenta desde la perspectiva del niño y todo, la obra hasta cierto punto de Georges Méliès. Y lo único es que podría pensar uno que es futurista porque hay un autómata, pero realmente los autómatas se hacen desde la Grecia clásica. Entonces, nada más que pues uno ve robots o ve autómatas y dice, wow, qué futurista, pero es algo que podía suceder. Quizás el autómata de Hugo es un poco más elaborado, ¿no? En dado caso, pero que yo he visto autómatas bastante elaborados del siglo XVIII, del XIX y demás. La de Hugo, para que la consideremos como dentro de las películas steampunk, es que remarca demasiado ciertos elementos estéticos, como que aparte del autómata vive adentro de un reloj y todo el tiempo estás viendo las maquinarias de grandes moviéndose en el fondo o a veces en primer plano y sí tiene como, aunque no tenga la parte futurista, sí remarca mucho esta estética que utilizamos en el steampunk.
pero fuera de eso es completamente histórico, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo tomé estas escenas de los dirigibles porque, o sea, sí había dirigibles, no tan pequeñitos como este, pero sí había dirigibles, ¿no? Y bueno, ya cuando se pasan a Londres, pues igual, ¿no? O sea, si podemos ver aquí la postal de Londres, pues es histórica, es tal cual era Londres en esa época. Ahí con la iglesia de San Pablo, incluso. Exacto, sí. Pero aparte pues, también lo que tienen estos dirigibles es que se acerca un poco al clásico modelo de dirigible steampunk, que es más como un barco aéreo. No es tanto como el dirigible con cabinas cerradas, sino un poco al aire libre, como en un navío. ¿Como en La Momia? En la segunda de La Momia, el de La Momia regresa, andan en un dirigible que justamente es el dirigible con una canastilla que parece un barco y trae unas hélices y todo, y parece una cubierta de barco. O sea, solo porque trae un globo arriba, pero parece una cubierta de barco. Hasta es de madera, creo, el de La Momia regresa. Sí, ese es como muy clásico a veces de las películas Steam. También no sé si han visto la de Stardust. Sí, sí, me suena. Sí, claro, pero ese sí es como de fantasía, porque es Es totalmente de fantasía, pero hay una especie de piratas aéreos que se dedican a recolectar rayos y también viajan en un barco de madera, pero vuela como con una especie de dirigible arriba. Sí, ya lo vi, sí. Pues el de La Momia regresa es más o menos de ese estilito. Aunque más chico y todo desgastado, pero es más o menos así. Aquí, por ejemplo, pues hay un barco a vapor, ¿no? Que cruza justo el río que está ahí en Londres, que no, se me acaba de ir el nombre, pero bueno. Que incluso la niña esta Scarlett cuando llegan dice, ¡ay, el río! El Támesis, creo es, ¿no? Dice, ahí este río apesta. Y bueno, ahí ya cuando nos metemos ya a lo que es la... Ahí está Arthur. Ahí está. Sí, justo me estaba platicando que ese elemento que traes ahí se inspiró, ¿no? Ajá, me inspiré justamente en este personaje para hacerlo. Tanto como lo trae aquí puesto, como ya más avanzado en la película, cuando se fusiona con el castillo y empiezan a girar un montón de lupas enfrente de él, con lo que enfoca como todo lo que pasa a su alrededor. Sí, que es una suerte de lupas. Pues ahí parece que todas son lupas, pero debería de haber algunos espejos porque ve lo que pasa a su atrás, a los lados, todo, ¿no? Bueno, aquí pues sí, ¿no? Ya podemos ver que uno de los elementos fantásticos pues es justamente el papá, ¿no? Porque tiene esta especie de casco que se lo pusieron después de un accidente que tuvo con la tecnología que estaba implementando de vapor, ¿no? Y pues bueno, aquí podemos ver a lo lejos que era un pabellón, ¿no? De una de las ferias mundiales, me parece. De hecho, se supone que es el Crystal Palace. Pero no sé, bueno, ahora sí ya te tocará hablar de esto porque... Sí, de hecho la feria mundial de la película es completamente ficticia. Ok. Pero se supone que a lo que hace referencia eso es al Crystal Palace. Ok. Que se construyó para una de las ferias mundiales, ¿no? Ajá, para la de 1851, si no estoy mal, déjame ver. Es... sí, del 51, la gran exposición del 51, justamente. Es ese. Ándale, mira, bueno, ya ves que habíamos preparado algunas imágenes. Ajá. Pues aquí está otra toma. Sí, es ese. Es el mismo, ¿no? Entonces, sí, igual se inspiraron. Ahí está por dentro el Crystal Palace. Por dentro, sí, nada más tengo estas imágenes. Sí, por que si te fijas... dime. Hay unas escenas de la película donde ellos se meten, ¿no? Ahí. Justo, hay una escena que se parece mucho a esto cuando la reina Victoria está haciendo la inauguración. Sí, claro. Es muy similar a esto. Sí, porque incluso tienen la alfombra roja y todo, ¿no? Sí. Creo que esa imagen no la capturé. A ver, déjame ver aquí. Bueno, aquí está. Este es de la película. Este igual es como un submarino que aparece ahí en la película. Donde están, ahí están, mira, los dos adentro.
pero no, ya después ya de aquí ya me salté mucho. Pero sí, justamente digamos que hasta aquí podría ser un rigor histórico con unos tintecitos de anacronismo de repente también, pero sí, en lo general sí. Y justamente ya cuando mencionan pues lo de las ferias y todo esto, esa feria en particular que tú dices que es ficticia, pues sí está también inspirada en eventos que se hacían en ese entonces, donde, bueno, platícanos tú, ¿para qué eran estos eventos y bueno, cuál era? Muchos ya han escuchado sobre las ferias universales y de hecho la gente cree que es algo que nomás hacía en el siglo XIX, en la época victoriana, y se acabó. No, se siguen haciendo hasta hoy día. Son estas ferias de tecnología donde luego van estos droides que medio humano, con aspecto humanoide, que hablan y que dicen que quieren destruir la humanidad. Bueno, pues ese tipo de ferias son la evolución justamente de estas. Las primeras exposiciones no eran universales, eran nacionales, eran ferias nacionales, eran exposiciones de industria. La primera de todas fue en 1791, todavía siglo XVIII, en el reino de Bohemia, y fue hecha con motivo de la coronación de Leopoldo II. Y lo que se pretendía era mostrar los avances tecnológicos, las facilidades que se habían ido desarrollando en los métodos de manufactura en el reino de Bohemia, nada más en el reino de Bohemia. Esa era la intención de la primera feria industrial que hubo en el finales del siglo XVIII. Y fue una feria cerrada, exclusiva para el rey, la corte y pues los industriales, ¿no? A lo mejor fueron algunos artesanos, fueron de diferentes industrias a presentar como sus obras para ver cómo iba avanzando, ¿no? el reino. En 1798, ya son 7 años después, aparece en Francia la primera exposición de este tipo, la Exposición Industrial Francesa, que es la primera pública. Ojo, espérame tantito que... un gatito. Viene con una bolsa para jugar, pero ahorita no puedo jugar. Los protagonistas del programa de hoy. Sí, sin duda. Y trae su bolsa, para ponerme a jugar, pero pues no puedo ahorita. La de 1798 es la primera pública en Francia, pero hay una previa también en el mismo año que es hecha en inspiración de la de Bohemia. En 1798, antes, el marqués de Aves hace una exposición de artesanía, pero es privada. La del marqués es una exposición privada donde lo que quiere mostrar es justamente como las diferencias de manufactura de las artesanías en Francia, y también como diferentes productos regionales de Francia, o ahora sí una exposición entre industrial y artesanal. A partir de esta feria, que es un éxito, es privada, pero es un éxito, sale otra exposición ese mismo año, que sería la primera exposición industrial francesa pública, que es promovida por el entonces ministro del Interior, François de Neufchâteau, y bueno, esta es la primera exposición pública, ¿no? Después de estas dos exposiciones, o más bien 3, vendrían varias exposiciones nacionales francesas. De principio serían las exposiciones francesas en 1798, la que habíamos dicho, en 1801, en 1802, 1806, 1819, 1823, 27, 34, 44 y 49. Todas estas exposiciones son nacionales. En los Estados Unidos celebran su primera exposición, por ejemplo, en 1829. Ya es la primera fuera de Europa.
el reino de Cerdeña, que después se convertiría en Italia, celebra igual su primera exposición en 1829 y bueno, en el 32, 38, 44, 46, 50, etcétera. ¿Qué pasa? Empieza a haber una fiebre, ahora sí que como la fiebre del oro o demás, pero aquí es por exposiciones. Todos quieren mostrar sus adelantos, sus logros industriales, pero son exposiciones internas, son exposiciones nacionales únicamente. Después, de hecho, el Imperio Británico va un poco más allá y celebra en Calcuta, en la India, que por entonces es parte del Imperio Británico, la primera exposición universal, digamos, pero realmente no es una exposición universal. De hecho, hay algo muy curioso sobre los nombres de universal, porque incluso más adelante hay una exposición es en 1833, pero realmente solamente participan territorios miembros del Imperio Británico. No participa nadie más que no sea miembro del Imperio Británico. Después, en el Reino Unido, como Imperio Británico, pero exclusivamente Reino Unido, hace 3 exposiciones en 1849, en el mismo año se avientan 3, y para 1851 se celebra, ahora sí, la gran exposición de los trabajos de la industria de todas las naciones. ¿Qué sería la primer realmente exposición universal? Quizás en el futuro, si ya contactamos con otros mundos o demás, si es que hay otros tipos de vida inteligente y hacemos exposiciones de este tipo, dirán, no, esta es la verdadera universal, ¿no? O ustedes no eran universales, eran nomás internacionales. Pero bueno, según los términos, esta sería la primera realmente exposición universal, que fue promovida por el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, que era el esposo de la reina Victoria, y quien fue el que hizo, fue uno de los principales impulsores de la construcción del famoso Crystal Palace, que es ese que estaba en la imagen anterior. Fue uno de los, fue uno de los principales impulsores del Crystal Palace. ¿Y cuál era el fin del Crystal Palace? Era un edificio hecho por primera vez para acoger este tipo de exposiciones. Antes, las exposiciones nacionales que hubo se hacían en recintos ya preexistentes, ¿no? Aquí el Crystal Palace tiene esa característica, que es, digamos, el primer pabellón hecho ex profeso para una exposición. En esta exposición participaron 28 países de varios continentes. Después de esta exposición, y durante todo el siglo XIX y ya hasta bien entrado el XX, van a seguir las exposiciones nacionales. Las exposiciones nacionales van a continuar, van a seguir siendo estas exposiciones para la industria nacional, y de hecho creo que hasta la fecha todavía se hacen esas exposiciones en diferentes países para ver los avances internos de las industrias. Pero se impulsa y se hace mucha fama a las exposiciones universales. En 1853-54 en Estados Unidos se celebra la primera exposición universal en Nueva York, que sería la primera en América. Ya había sido la de Estados Unidos de nacional, ahora esta es la primera internacional. En el 55 también está la primera exposición universal de Francia, que en el mismo año también Irlanda que era parte del Imperio Británico en esos entonces, hace una exposición universal también. En el 60 y en el 61 hacen 2 exposiciones universales en Francia. En el 62 Londres hace una exposición universal, que en dado caso sería la exposición más cercana a la que la película proyecta, a la de Steam Boy, porque la de Steam Boy es en el 66, en Inglaterra en el 66. La más cercana es justamente la de Londres del 62,
Después seguiría también en Hamburgo una exposición internacional agrícola del 62. Hay más, ¿no? Hay muchas más. Yo estoy nomás diciendo algunas más relevantes. En Portugal ya se sale de Francia, Estados Unidos y, bueno, Hamburgo nomás fue la primera, pero de Francia, Estados Unidos e Inglaterra, sobre todo Francia e Inglaterra. Está la de Hamburgo, Bohemia fue la primera, Hamburgo es la agrícola del 62. En el 65, Portugal hace su primera exposición en Oporto. En el 66 se hace una primera exposición intercolonial de Australasia, en Australia, en Melbourne. Es decir, no participan las urbes, las metrópolis de las potencias coloniales, sino solamente las colonias. Y muestran lo mismo, ¿no? Todos los avances tecnológicos, artesanales, industriales, etcétera. Hay una exposición en París de las puras colonias. De las puras colonias, exactamente. Y ese sería el año en el que la película se... Exactamente, en el 66, ¿no? Pero es en Australia y pues no tiene nada que ver, ¿no? En el 67 hay otra exposición universal en París, que es una exposición también importante, promovida, me parece, por Napoleón III, la de París del 67, sí, es del Segundo Imperio Francés. Efectivamente es promovida por Napoleón III, la del 67. Después la del 68 es una exposición internacional marítima en Francia. En el 71 es otra exposición universal en América, pero ya no en Estados Unidos, sino en Córdoba, Argentina, que sería la primera exposición universal en Hispanoamérica. En el 72 Japón se une a la moda de las exposiciones universales, pero hace una exposición nacional de industria, de artes y manufactura justamente. En el 72 hay otra exposición universal en América, la segunda, que es en Lima, en Perú. Se le llama Exposición Internacional de Lima. En el 73 Reino Unido hace otra, y ese mismo año también en Viena, en el Imperio Austrohúngaro, se hace una. Incluso podía haber años donde se hacían 4 exposiciones en diferentes lugares el mismo año, ¿no? Por ejemplo, para retomar un poquito con lo de la película, además de la tecnología, ves que aquí en la película descubren que no nada más iban a llevar inventos novedosos, sino también armas, se iban a comerciar con armas. ¿Eso se supone que pasaba o se supone que no pasaba? Se supone que la mayoría de las exposiciones universales prohíben las armas. Hasta donde sé, la gran mayoría de las que yo he visto no se permite las armas. A lo mejor tras bambalinas, como dijeran, las podían promover algunos, ¿no? Pero se supone que no, que más bien son tecnologías útiles para el desarrollo industrial, que faciliten la vida de las poblaciones, y muestras también de los otros países. Por ejemplo, de las otras naciones que participan, muestras de artesanía, muestras de... En artesanía después podemos incluir un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, Irán a lo mejor llevaba tapetes y alfombras y demás cosas, pero llevaban una máquina que revolucionaba la forma en la que se hacían los tapetes, vamos a suponer que Persia llevara eso. Por ejemplo, aquí en la película se supone que la Fundación O'Hara es la que está llevando como todas estas cosas, ¿no? Que son las armas y eso, pero yo lo que no entiendo muy bien, porque O'Hara me parece un nombre asiático, tal vez japonés. Es irlandés. Ah, es irlandés. Y la niña entonces todos ellos son irlandeses. Ajá, sí. Hay otra cosa, pero ya pasa al final. Justamente como decía Arthur hace rato, que cómo hubiera seguido el desarrollo de esta historia. No sé si se acuerdan, pero en los créditos al final pasan como una serie de fotografías, ¿no? Y pasan una donde justamente esta niña, que se llama Scarlett, y es grande y como que pilotea, o te dan a entender que pilotea el avión del Barón Rojo, ¿no? Pero en mujer, es un avión rojo, o algo así, ¿no? Sí. Entonces, no sé si quieres decir otra cosa más para concluir con lo de las ferias, o...
Nada más, bueno, las exposiciones hay una en Rusia, los españoles en España, en Madrid se trata de hacer una internacional, entre comillas, bueno, sí es internacional, pero es de España e Hispanoamérica, hay otra en Buenos Aires, en Barcelona, la de París de 1889, que es donde sale la Torre Eiffel, justamente, que se construye la Torre Eiffel para la de París del 89. Y bueno, así podemos seguir hasta... Hay una que se intenta hacer en México. En 1896, Porfirio Díaz intenta hacer una en México, se prepara todo, pero al final de cuentas, no sé las razones, pero no se lleva a cabo la exposición en México. Hubiera sido interesante, ¿no? A lo mejor los pabellones que hubieran quedado. De hecho, hay partes de pabellones de exposiciones universales que actualmente todavía sobreviven. Bueno, la Torre Eiffel, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Y en varios países se regresaron algunos de estos pabellones. Por ejemplo, en México hay unas esculturas en el centro histórico de la Ciudad de México, por donde está el Metro Allende. Creo que es la calle de Allende, no sé, según yo. Que hay, es un museo, pero ahorita no recuerdo qué museo es, donde está, me parece, un relieve de unos tlatoanis mexicas, y esos fueron presentados para una exposición universal. Ah, son los que están ahí en la calle de Tacuba, en una esquina donde está el museo del ejército o algo así. El muro me parece como rojo, naranja, y están como ahí puestos. Frente al Munal. No, o sea, bueno, que yo... entre lo que era el Museo de Geología, y luego hay como una iglesia chiquita en la esquina, y ahí hay tres, pues, así como digamos que para que la banda acá friki, lo entienda, como si fueran la escultura de Han Solo cuando se queda así, pero de los platones, ¿no? Sí, son esos. Sí, son esos. Sí, son esos. Esos fueron para una exposición la universal. exposición que iban a hacer aquí en México, ¿no era en el Museo del Chopo? Capaz que sí, ¿eh? Porque yo creo que yo alguna vez había leído que iba a ser en el Museo del Chopo y ya después quedó abandonado y después se retomó como museo creo que de ciencias naturales, algo así. Capaz que sí, ¿eh? Capaz que sí. Me parece que también el Monumento a la Raza también es de una exposición universal, salvo el águila, porque el águila iba a ser el águila que iba a estar hasta arriba de la cúpula del Congreso, que es Palacio Legislativo, ¿no? Ajá, del Palacio Legislativo, que es el actual Monumento a la Revolución. Iba a estar hasta arriba esa águila. Pero la otra estructura me parece que también es de una feria internacional, de una exposición universal. Y pues eso, ¿no? Que digo, las exposiciones han seguido, pero concretamente son para eso, para mostrar los avances tecnológicos, industriales, para mostrar artesanías, para mostrar también cosas y elementos de otras naciones. De hecho, las exposiciones universales empezó a marcar mucho los desarrollos tecnológicos en la manufactura de unas y otras naciones. Se empezaron como a marcar las piezas porque iban de muchos lados, ¿no? Entonces decías, caray, esto que está mucho no sé, una elaboración industrial y las máquinas, todo, y esto es mucho más artesanal, ¿no? Empezó a haber esa como también diferencia que se empezó a notar más entre unas naciones y otras. Y eso era, o sea, uno podría decir para presumir, sí, en parte, también para darse cuenta de los desarrollos tecnológicos de cada nación, para compartir cuestiones culturales también. Un poco como las ferias de las culturas, también pasaba un poco eso, por lo menos en las exposiciones antiguas. Las de ahorita pues son meramente tecnológicas, ¿no? Pero bueno, sí, ahora como que más bien se ampliaron, porque sí hay ciertas ferias de tecnología. Yo acabo de ver un documental es un programa de televisión, me parece que es de la Deutsche Welle, donde justamente llevan arquitectos y recrean casas de ciertos lugares de poblaciones autóctonas, precisamente por el valor arquitectónico que tienen como para el medio ambiente. Entonces están retomando esto, pero pues igual, ¿no? O sea, como que digamos que la mamá de todas estas ferias itinerantes de tecnología y todo eso, pues fueron las ferias mundiales, ¿no?
Claro. Ok, bueno, pues como siempre, chavos, ya saben que se nos va el tiempo. Entonces, pues me gustaría como cerrar con este dilema ético que también manejan mucho los retrofuturismos. En este caso, por ejemplo, este mono que está aquí, este gordito, que no recuerdo su nombre, Simon. pues era, ¿cómo? Simon. Pues que era justamente el encargado de hacer las ventas, ¿no? Y a él... Un vendedor sin escrúpulos. Sí, exactamente. No tenía tanto así que no tenía escrúpulos, que incluso estaban en peligro sus propias vidas y ellos seguían, y él seguía vendiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando el abuelo de Rey Steam, dice que el castillo de vapor tendría que ser como, pues así como más, no para la guerra, y que le puso caballitos y música y todo eso, y ves que en cierto momento despliegan esos caballitos y se empieza a escuchar la música, y este cuate, el Simon, así sin ningún escrúpulo, ya están todos hartos, ya todos se quieren ir porque están en medio de la batalla, y dice, también tenemos algo para los niños, ¿no? O sea, ese güey no se salió de su papel a huevo, quería vender y quería hacer dinero. Es un vendedor. A él no le interesa nada más. Ajá. Él vende. Justamente este ideal de lo que empezó a hacer el capitalismo, pues era justamente acumular capital en dinero o como por ejemplo aquí en tecnología, ¿no? Y la niña, o sea, si se acuerdan, o sea, a la niña no le cae el 20, ¿no? De que ellos, ¿para qué venden las armas, no? Ella dice, pero pues si vender armas le ha dado, ha hecho a mi familia millonaria, ¿no? ¿Por qué puede ser malo? Y se sale en medio de la batalla a caminar entre los soldados y no le cae el 20 hasta que ve que uno de los soldados autómatas, entre comillas autómatas, tenían una persona dentro. Ajá, y es cuando... Muerto, sí. Y es cuando le cae el 20, ¿no? Y dice, lo que estoy haciendo es para matar personas. Ajá. ¿No? Porque como que sí tenía una ceguera ahí. Sí, o sea, ella no lo veía mal, pero no porque fuera mala, sino porque no lograba ver justamente lo que estaba pasando. Porque ahí uno puede decir, no, es que era ya mala. De hecho, ella nunca es mala. Y justo a partir de ese momento es que empieza a tener como un conflicto sobre lo que está bien o mal. O sea, sabe que su familia se dedica a eso, que tiene que vender esas cosas, pero ella empieza a tener poco a poco dilemas, ¿no? Al respecto de si es correcto o no vender las armas. Va poco a poco. De hecho, es un personaje que va poco a poco avanzando en ese conflicto interno y en esos dilemas respecto a las armas, ¿no? A la muerte y todo eso. Que incluso unos momentos antes estaban, bueno, cuando se da cuenta que están en una batalla contra el Imperio Británico, en lugar de detener la batalla, les da la orden de que ganen. Sí. Sí, y después, por ejemplo, cuando Rey Steam se escapa con la esfera de vapor que cae como por una cañería del castillo y que le empiezan a disparar, va y regaña al güey que le está disparando, ¿no? Y le dice, no le dispares, lo puedes lastimar, ¿no? Así como si no hubiera sido la intención primera de dispararle, ¿no? Ajá, sí, claro. Sí, la niña no es mala, pero está como muy metida en su mundo, ¿no? Ella no... Poco a poco le va cayendo el 20, pero hay momentos en los que no logra, como que otra vez no logra entender qué es lo que está pasando y dice, pues, ¿qué es lo de malo, no? ¿Y qué crees que justamente, pues por lo menos aquí en México, yo sí conozco un par de personitas que están ahí metidas en el steampunk, que son así, o sea, yo, como les digo, ¿no? Yo no conozco una obra steampunk que no tenga esta crítica tanto al capitalismo como a la explotación laboral, o sea, eso es como, pues, a mí me parece que este punk, pues, es justamente muy, muy de izquierda, muy punk, y estas dos o tres personitas que andan por ahí, yo me acuerdo haber tenido una discusión con alguno de ellos, porque le decía, ¿no? Justo una noticia cerca de las elecciones presidenciales, donde era una zona de conflicto social porque justamente hay gente con demasiado dinero
viviendo al lado de gente que casi no tiene nada y que los han sacado de donde viven, de los lugares donde viven, por la corrupción, porque han pagado un montón de mordidas, ¿no? Así, y cuando yo le explicaba, es que esta onda no es no es por los partidos políticos o por las elecciones, es que esta gente ya está harta de que está pasando esto y les están haciendo esto. Incluso le dije, hay un documental que habla al respecto y de esa zona en particular. Y pues de Amlover no me bajó, me bloqueó, así borró todos mis comentarios, así muy, muy extraño, ¿no? Y yo, incluso fue muy curioso porque yo me acuerdo que dijo, que en su disculpa de por qué me había borrado, dijo, no quiero que se me considere como un pequeño burgués, ¿no? Es que, mira, creo que hay varios como... hay varios errores, hay varias concepciones, hay errores que tiene la gente. Y de hecho la película de Steam Boy justamente habla de eso. La niña no es mala, o sea, sí, es burguesa, es de mucho dinero y todo, pero no es mala. Vive en una burbuja y no se da cuenta de esas cosas, pero por sí misma no es una persona mala. Malo, por ejemplo, el que sí no tiene ningún escrúpulo es el vendedor. Ese cuate sí de plano no, nada, o sea, y los otros creen que su forma de ver va a ser la mejor para beneficio de todos. Ellos creen que lo que ellos hacen es lo correcto. Ya en eso podemos poner muchos puntos, ¿no? De si va a depender de nuestras cuestiones éticas, si creemos o no que es correcto uno u otro. En el caso, por ejemplo, de lo que dices, yo personalmente, ¿no? Yo siempre he creído, tener dinero no está mal. Vivir, tener una fortuna, si quieres, no es el problema. El problema es que sea pisoteando a otros, ¿no? ¿Cómo la obtuviste? ¿Cómo la obtuviste? O sea, a lo mejor, bueno, si tus ancestros la obtuvieron hace cientos de años de esa manera, pero tú la heredaste, bueno, no es tu culpa. Y no vas a regalar tu fortuna, pero haces ciertos, digamos, por lo menos actos, ¿no? En consecuencia de, no sé, haces fundaciones, pero que de verdad, no de nomás para evadir impuestos, ¿no? Haces fundaciones, si tienes una empresa, bueno, dices, a ver, soy consciente de esto, voy a tratar a mis trabajadores de manera digna, les voy a pagar de manera justa, ¿no? No voy, a lo mejor voy a seguir siendo el patrón de la empresa, pero por lo menos voy a tratar de ser más consciente de la forma de producción y la forma de tratar al trabajador. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas variantes. No es que tener una empresa o tener dinero eso sea malo, y creo que también el plantearlo desde esa manera es un poco como maniqueo, ¿no? Unos buenos, otros malos. Lo que sí es que mucha gente, tanto de un lado como de otro, viven en burbujas y no se entienden los unos a los otros. Y son a veces incapaces de dialogar los unos con los otros y de darse cuenta que a lo mejor sin querer, porque también hay gente perversa y mala en todas las esferas que si no tiene escrúpulos y le vale cómo se hace fortuna o no importa, va a pisotear a todo el mundo, pero hay muchos que no, hay muchos que simplemente son ajenos, que no logran ver más allá. Y que a lo mejor si se dieran cuenta del impacto de algunas de sus acciones, podría haber un cambio, ¿no? El problema es que a veces están tan encerrada la gente en sus burbujas que no es capaz, ¿no? de ver más allá. Sí, y aquí, por ejemplo, lo que yo justamente es que, por ejemplo, pues para mí, pues el tipo de persona a la que le gusta el steampunk, que está tan clavado como lo estaban esas personas, o sea, no sea capaz justamente de ver la crítica social o de darse como cierta idea de lo que está pasando ahora, que es lo que está denunciando todos estos punks, los punks del cyberpunk o el steampunk o todos estos punks, y que fuera así tan cerrado como en esa burbuja, ¿no? Y bueno, en la ficción lo entiendo, ¿no? Porque incluso aquí en la película, o sea, podemos ver cómo el papá de Rey está como en su mundo, ¿no? Él está completamente inmerso, incluso se pelea con su papá porque tiene... En lo que él cree que es correcto. En lo que él cree que es correcto, ¿no, Arthur? Y justo es algo que tiene mucho esta película, ¿no? Que todo el tiempo está enfrentando esas visiones muy personales de lo que es para cada uno el avance de la ciencia, ¿no?
Por ejemplo, para el papá, la ciencia es para mejorar las vidas de las personas, pero a él no le importa que esté como financiado por empresas o por capital. Bueno, a ver si no me tengo que ir a comerciales. Ahorita vemos. Ya está de nuevo. Bueno, ya que regresaron, pues vamos a continuar. Ya se fue. Aquí sí lo sigo viendo. Yo ya no lo veo. Bueno, vamos a comerciales tantito y ahorita regresamos. Yo ya no lo veo. ¿Escucha lo que yo digo? Bueno, ya regresamos. Pues tuvimos unos problemas técnicos, pero también nos tenemos que despedir. Arthur, porque ya se nos acabó el programa. Y pues en el siguiente programa vamos a terminar de hablar de esos conflictos. Y nos vemos en el programa que sigue. Muchas gracias por vernos. Ya saben, ahí están nuestras redes sociales. Y pues muchas gracias por vernos. Seated one day at the organ, I was weary and ill at ease, and my fingers wandered idly over the noisy keys. I know not what I was playing, or what I was dreaming then, but I struck one chord of music like the sound of a great amen, like the sound of a great amen. It flooded the crimson twilight like the close of an angel's psalm, and it lay on my fevered spirit